Loves me like you used to. Some days I'm not myself. There's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, moving on. I know times are tough, but I've had enough. I'm moving on, moving on. Moving on, moving Buenas, buenas. Joder. Vale. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este segundo webinar organizado por busqueros.com, Dressler Consulting y The Republic. El día de hoy tenemos la dicha de presentar a un científico de datos que encarna en su persona pues muchas de las cualidades de las que un poco hablaba en el webinar pasado Heiner. Hoy vamos a enfocar el webinar
con una orientación más de corte empresarial o pensando no tanto en lo que hace el científico de datos per se y los roles que desempeña, las actividades que tiene que hacer, etcétera, sino más bien cómo incide todo eso en la empresa y cómo un científico de datos puede ser realmente un motor de innovación y de crecimiento para una empresa que sabe explotar inteligentemente sus datos como un activo empresarial, intangible pero activo al fin y al cabo. Hoy nos acompaña Jesús Eduardo Golindano Linares, quien es un joven científico de datos, natural de Venezuela. Dije antes que encarna un poco esa imagen que pintábamos un poco en el webinar pasado del científico de datos, porque él comenzó sus estudios en el área de ingeniería de telecomunicaciones en Venezuela. De ahí pasó a desarrollo de software también ahí en Venezuela. Cuando se dio cuenta estaba haciendo Business Intelligence o inteligencia de negocios en Córdoba, Argentina, y actualmente es un científico de datos como semi-senior, como decía, en Córdoba, donde está sacando actualmente una maestría en administración de empresas. Él trabaja para una empresa de comercio electrónico y se dedica precisamente a ver cómo puede mejorar las métricas de desempeño de ese negocio a través del aprendizaje automático. Para ello tiene que hacer todo lo que hace un científico de datos, desde buscar las fuentes de datos, consolidar esos datos, limpiarlos, entrenar modelos, crear los pipelines o las conducciones para hacer que eso se automatice, lo que se conoce como DevOps, y hacer que todo eso esté en producción y se mantenga en producción, lo cual implica a veces tener que reentrenar modelos, ver si hay problemas de derivas de datos, etc. Entonces es una persona que pese a su juventud representa precisamente todas esas virtudes que tiene la ocupación del científico de datos. Usted sabe dónde empieza, no sabe dónde termina. Tiene que ser un aprendiz permanente y él es un excelente ejemplo precisamente de esa capacidad de aprender permanentemente. Así fue como nos conocimos, de hecho, estudiando ambos. Así que sin mayor preámbulo voy a darle la palabra a Jesús Golindano para que empiece su presentación. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Íñigo, por esa excelente presentación. Voy a empezar a compartir pantalla. Y me avisan cuando estén viendo, ¿puede ser? ¿Ahí se ve? Sí, estamos viendo perfectamente. Excelente. Bueno, como dijo Íñigo, ya hizo toda la introducción, digamos. Yo actualmente trabajo como científico de datos en Mercado Libre. Yo voy para 3 años ya trabajando allí y bueno, he visto cómo es todo el desarrollo, cómo es trabajar de científico de datos para una empresa de esa magnitud, de esa escala, donde hay muchas cosas que hacer y por supuesto, bueno, muchas cosas que mantener también. Los voy a estar acompañando ahora en este segundo webinar, ¿sí? Voy a ser uno de los instructores también del próximo bootcamp que se va a realizar. Y bueno, lo que les pido es que cualquier consulta que tengan la vayan anotando allí y vamos avanzando. Bien, lo primero sería, bueno, ¿quiénes somos? Somos de Republic. The Republic no es solamente solo un centro de aprendizaje más, sino es la creencia que ustedes pueden tener en un equipo profesional. ¿Sí? Hay personas detrás capacitadas y que nos dedicamos a la ciencia de datos y que sobre ellas es donde se reposa, digamos, todo lo que es el aprendizaje que ofrece The Republic. Bien. Algunas cosas acerca de la compañía. Bueno, esta compañía es un centro de aprendizaje privado, ¿sí? Con estudiantes tanto en Ucrania como en Latinoamérica. Tiene alrededor de 2 años de experiencia impartiendo estos bootcamps o estas capacitaciones, ¿sí? Tenemos más de 150 graduados. Además tenemos ofertas especiales para las corporaciones. De hecho, este webinar está más enfocado, como decía Íñigo, a la parte de cómo la ciencia de datos puede ayudar a tu empresa a crecer, ¿sí? Y bueno, y tenemos una tasa de satisfacción de un 96%, ¿sí? Un número que no es bajo, para nada.
Por otra parte, bueno, comentar de que Dev Republic está linkeada con Dresser Consulting, ¿sí? Esta es una empresa que está basada en Estados Unidos, ¿bien? Y es la representante legal de la marca, ¿bien? Bien, entonces vamos a la parte que nos gusta, digamos, la parte de la ciencia de datos. ¿Cómo la ciencia de datos puede ayudar? O sea, ¿por qué el negocio necesita a la ciencia de datos? ¿Sí? Para eso vamos a definir primero qué es la ciencia de datos. Según IBM decía que, bueno, un enfoque multidisciplinario para extraer información de importancia, ¿sí? De una gran cantidad de volumen de datos, ¿sí? Para colectar y crear las organizaciones del... Yo tenía un profesor que me decía que la ciencia de datos es algo parecido a la aplicación del método científico a los problemas de la empresa. Esa definición se me quedó muy marcada y me parece que es muy real, ¿no? O sea, en la industria normalmente vamos a estar teniendo muchas hipótesis o muchas problemáticas que podríamos resolver a partir de los datos, ¿sí? Y aplicando el método científico. De alguna forma tenemos hipótesis, validamos con datos de que esas hipótesis son correctas, si no son correctas vamos haciendo otras, ¿sí? Y todo esto utilizando, por supuesto, todas las técnicas de computación que necesitemos, ¿bien? Entonces, la ciencia de datos nos puede ayudar, entre otras cosas, a extraer conocimiento de los datos. Se dice que estamos generando muchísimos datos y que los datos son el petróleo de la actualidad, pero el petróleo hay que extraerlo, hay que refinarlo para poder aprovechar. Entonces, después que una empresa hace transformación digital, empieza a acumular una cantidad importante de datos, pero esa cantidad de datos tiene que saber ser aprovechada. Y para eso la ciencia de datos es clave. Por otra parte, tenemos la parte de obtener recomendaciones o recomendaciones accionables. Digamos, el científico de datos normalmente es una persona que está entre lo que es la parte de la gerencia o el C-Level y entre la parte en la que está más metida en la parte de sistemas como tal, o de datos, ¿no? Entonces nosotros podríamos, a partir de estas teorías que comentaba o estas hipótesis que validamos, podríamos darles recomendaciones a los señores un poco más altos para que tomen decisiones acerca de la empresa. Nos ayuda el decision making, esto es clave porque, bueno, teniendo mediciones de actividades de nuestra empresa, ¿sí? Podemos realizar estas hipótesis, podemos responder a estas hipótesis y dependiendo de eso podemos empezar a tomar acción para disminuir costos o para mejorar algún proceso. Así que claramente nos ayuda la parte de toma de decisiones. Y bueno, esta parte de transformación transición de business process to automation, quiere decir que pudiésemos automatizar procesos dentro de nuestra empresa que actualmente se hace a través de la mano humana, ¿no? O sea, hay muchos de los procesos, por ejemplo, pongamos la creación de algunos informes que toman semanas en procesarse o en realizarse. A través de la ciencia de datos nosotros pudiésemos automatizar estos procesos y que pudiésemos crear directamente dashboard o informes mucho más detallados, pero que sean automáticos. Entonces, la mano de obra de nuestra organización empieza a emplear su conocimiento para otras cosas, dado a que estos procesos que son repetitivos ya están siendo realizados por alguna máquina. Continúo. En la parte del, bueno, esto es otra definición que tenemos acá, más que todo tiene que ver con las responsabilidades. ¿Sí? En este caso, bueno, dice que son responsables de obtener, sistematizar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos, sería acá, para obtener información que ayuden al negocio a operar nuevamente y a ser más exitoso. ¿Sí? Si nosotros, como comentaba anteriormente, si tenemos una gran cantidad de datos pero no lo aprovechamos, estamos como que tengamos en nuestra casa mucho petróleo debajo de la tierra, pero no estamos sacándole provecho. Entonces, bueno, es importante tener científico de datos porque toda la data que está puede ayudarnos a mejorar claramente nuestros procesos de negocio, ¿no? Y que obviamente nuestra empresa sea más exitosa. Bien.
Continuando por acá, bueno, tenemos el workflow. El workflow, bueno, para resumirlo, lo tenemos en estos 6 pasos. Quizás yo añadiría uno más, pero me parece que 6 está bien. Lo primero que tenemos que hacer como científico de datos siempre es entender las lógicas de negocio, ¿sí? O sea, si tenemos alguna problemática en alguna área de la empresa, tenemos que ir y entender qué es lo que pasa, por qué esa parte del negocio es importante, dejar que nos expliquen los expertos del área y obtener mucho conocimiento. Entonces, el científico de datos es como que pudiese estar en cualquier lugar porque tiene un montón de herramientas, pero siempre que esté en un área específica o en algún área en particular, tiene que entender qué es lo que está pasando en esa área y cuáles son las reglas de negocio. Además de entender las reglas de negocio, necesita saber cómo se almacenan los datos que están pasando por esa unidad de negocio, ¿sí? O esa área. Bien, y después que tenemos acceso de alguna forma a toda esa información, entonces venimos al paso 2, ¿sí? Empezamos a entender los datos, a analizar los datos, a realizar todo lo que son, toda la parte de analítica, mediante, bueno, podríamos utilizar analítica descriptiva o, en este caso, en esta parte es más la parte de línea analítica, ¿no? Entendemos cómo los datos representan las cosas que nos fueron contando las personas expertas del negocio. Una vez que tenemos ese entendimiento, entonces podemos pasar a la parte de preparación de los datos, ¿sí? Muchas veces los datos, la mayoría de las veces, los datos no vienen limpios, ¿sí? Vienen con información un poco sucia, entonces nosotros como científicos de datos necesitamos darle cierta vuelta a estos datos para limpiarlos y bueno, si es necesario reemplazar algunos datos por otros, hacer recategorización de estos datos o imputación de datos también se le llama cuando hay valores que son nulos, que no existen, entonces nosotros le pudiésemos colocar algún valor que convenimos con los expertos de negocio y pudiésemos enriquecerlo mejor, ¿no? De alguna forma. Después de eso viene la parte de modelado, ¿sí? Una vez que tenemos los datos, entonces empezamos todo lo que es el modelado. El modelado sería tomar algún algoritmo que más o menos se corresponda con la problemática que queremos atacar, ¿sí? Y tratar de pasarle todos los datos que preparamos para obtener algún modelo, ¿sí? Primero se toma un algoritmo, cuando el algoritmo se ajusta a los datos, entonces obtenemos el modelo, ¿bien? Una vez que tenemos el modelo, pasamos a la parte de evaluación. Vemos qué también está ajustándose a la realidad, el modelo que obviamente realizamos en el paso anterior. Y si todo va bien, si la evaluación nos parece correcta, obviamente validado también por las personas de negocio, entonces podemos hacer el deployment de estos modelos que tengamos, ¿no? Que hayamos desarrollado. El deployment, normalmente en este paso, muchos proyectos se caen, es algo medio similar a lo que son los proyectos de ingeniería, pero nosotros tenemos que empujar para que esto se dé, ¿no? O sea, esta parte es la crucial, cuando tenemos un modelo y cuando lo ponemos en producción y cuando alguna otra área de la empresa toma el input de estos modelos que están acá, y bueno, es donde la empresa va a ver el salto, uno de los saltos de calidad, porque ahora un proceso que antes se hacía manual, ahora puede ser, ahora es ejecutado por una máquina, ¿no? Que está especializada, por decirlo de alguna manera, porque ya modeló el problema y ya nos está entregando un resultado en tiempos de milisegundos. Bien. Y el paso que yo agregaría sería el monitoreo. Esto que decía Íñigo, de que si algún modelo que estamos monitoreando empieza a degradarse, entonces tendríamos que reentrenar el modelo y empezar el proceso nuevamente, agregar nueva información, agregar nuevas features, y para volver a llegar a ese estado óptimo que necesita la empresa. ¿Bien? En cuanto a los roles, los beneficios para el negocio, bueno, estos son algunos de los más importantes, digamos. Tenemos la parte de monetizar la data, ¿sí? Lo mismo que comentaba anteriormente. Si nosotros tenemos un pozo de petróleo debajo de nuestra casa, pero no lo aprovechamos, entonces es como que si no tuviésemos, ¿no? Entonces, cuando tenemos muchos datos y empezamos a aplicarles procesos de análisis, los utilizamos para crear algoritmos y modelos de Machine Learning, entonces, bueno, eso implica directamente una rentabilidad en la empresa, lo que tiene que ver con esto de la monetización. Mitigar el riesgo de la compañía va más orientado
es como que yo lo veo como dos verticales. Digamos. En una, en Mercado Libre, yo trabajo en Mercado de Créditos, nosotros hay una parte que se dedica directamente a evaluar el riesgo que tiene un usuario en la empresa, ¿no? Para ofrecerle un crédito o para colocarles tasas más altas cuando una persona es muy riesgosa. Entonces, en este caso, también con estos modelos de Machine Learning, pudiésemos mitigar estos costos estos riesgos, perdón, que estuviésemos teniendo de una persona. Bien. Y la otra parte la veo como el riesgo de que, por ejemplo, podemos tener muchos procesos en los que la empresa puede tener cierto riesgo monetario, muy parecido a la otra, pero no directamente. Y entonces, bueno, los modelos de Machine Learning nos ayudarían a tener un rango en el cual movernos para bajar, digamos, estos riesgos de la compañía en la que estamos trabajando. O tener un mejor entendimiento de nuestros usuarios. Esto es clave, digamos, nosotros, si la empresa tiene ya una transformación digital, nosotros pudiésemos obtener toda la información que tenemos de nuestros usuarios y empezar a hacer clustering para ofrecer ofertas a algunos usuarios, para otros ofrecerle algo que más les guste, digamos. Analizando los datos de nuestros usuarios podemos obtener una gran cantidad de insights, ¿sí? Y más con toda la tendencia que tenemos actualmente de que todo es customer centric, es decir, todo esté alrededor del usuario. Mientras mejor conozcamos a nuestros usuarios y mejor satisfagamos sus necesidades, mejor nos va como empresa, ¿no? Entonces, bueno, los datos nos ayudan claramente en ese sentido. Después, en cuanto al recibir insight, bueno, esto lo comentábamos anteriormente, analizando los datos y no necesariamente colocando un modelo productivo, sino también pudiésemos analizar cierta información para obtener estos insights que nos permitan tomar cierta decisión, ¿no? Y la parte de mejorar el forecasting, bueno, esto tiene mucho que ver, por ejemplo, hay empresas donde yo necesito tener un stock de cosas, ¿sí? de productos, pero lo necesito tener en un cierto tiempo. Entonces, si una empresa puede saber cuándo yo voy a tener mayor consumo de este producto, entonces yo puedo saber cuándo debería comprar para almacenar, porque bueno, el almacenamiento es algo caro. Entonces, es como que puedo mejorar el forecasting en este caso y bueno, tomar previsiones en los momentos en que pueda, en el que tenga que comprar más cosas o en el que tenga que comprar menos. ¿Bien? Esto tiene mucho que ver con esto y la ciencia de datos, obviamente que esto lo vemos casi todo el tiempo. En cuanto a los roles de científico de datos, bueno, estos son algunos de los skills que tiene que tener cada una de estos roles, ¿no? Se dice que, bueno, acá lo menos azulito y más pequeño es lo no tan importante, más o menos importante y muy importante. Si vemos el analista de datos, tiene poca, o sea, en estas skills de arriba, que es la parte de programación, de visualización, son las más importantes. Mientras que la intuición de datos, la estadística, capaz que es más o menos importante, pero el manejo de datos, el machine learning, el software engineer y la parte de cálculo multivariado no es tan importante para el analista de datos. Esta imagen seguro la han visto si están interesados en la parte de ciencia de datos, porque está bastante presente en internet. Lo importante acá es que, bueno, el científico de datos tiene, o sea, estos skills son muy importantes de tener, ¿sí? Tiene que tener, saber herramientas de programación, tiene que saber de comunicación, de visualización de datos, tiene que tener intuición de datos, tiene que saber estadística, obviamente, manipular los datos, ni se diga, siempre lo hacemos, de hecho creo que es donde más tardamos tiempo. La parte de Machine Learning es clave para el modelado, ¿bien? Tenemos que saber qué algoritmos y si es necesario Machine Learning. Hay momentos en los que no necesitamos un modelo de Machine Learning, sino un modelo estadístico, entonces saber diferenciar esto es súper importante. Entonces aquí tienes que tener estadística, tienes que tener Machine Learning. Y en la parte de ingeniería de software y cálculos multivariables, bueno, es importante que se tenga, pero es como que todas las más importantes son estas de acá. Si se ven, es como casi un compendio de estos tres roles. Pero bueno, cada uno es importante, ¿no? en su rol. Bien. Y después, bueno, tenemos algo de la industria en la que aplica. Si se dan cuenta, es como que casi toda la industria, y me atrevería a decir que más van a ir entrando acá,
necesitan de Machine Learning porque todo el mundo está migrando a lo que es digital y eso implica que va a haber abundancia de datos, ya hay abundancia de datos, lo que implica que se van a necesitar personas que analicen esos datos, ¿no? Y que hagan modelos con esos datos y hagan todo este proceso que les vengo contando. Pero más o menos es una distribución, bueno, la mayor parte está acá en la parte de analítica, la parte de software, la parte de consultoría. Una que me llamó la atención acá fue la parte de la construcción, que bueno, tiene un porcentaje ahí importante, y bueno, así sucesivamente. Después, esto también es un gráfico que creo que está en internet, se puede ver, incluso se va actualizando constantemente, ¿no? Bien, fuera de lo que es la parte de ciencia de datos, entonces empezamos a hablar de lo que ofrece The Republic y cuáles son como los formatos, ¿sí? Tenemos la parte de qué es lo que se necesita. Digamos, por ahora no, no es requerido de que tengas una formación, o al menos que tengas una poca formación o experiencia en la parte de programación, porque esto lo vamos a ver. Hay un módulo específico de programación para ciencia de datos, así que no se preocupen por allí. Si tenemos conocimientos básicos de matemáticas, de escuela, eso estaría muy bien, pero también vamos a ver un módulo para refrescar los conocimientos matemáticos. No vamos a dar un curso netamente de cálculo y de todo esto, pero si tiene algún poco conocimiento, sí vamos a estar tocando la parte de refrescar todos estos conocimientos. Hay un módulo específico de matemáticas para ciencia de datos. Si quieren tener la oportunidad de trabajar en cualquier parte del mundo, también es una excelente herramienta porque, bueno, es una carrera que está en crecimiento. Diría que, bueno, estos años ha explotado muchísimo con todo lo de la digitalización, también atraído por la pandemia. Y había alguien que decía, no recuerdo, que la ciencia de datos es la carrera más sexy del siglo XXI o algo así. Entonces, bueno, es algo bastante llamativo. Por otra parte, bueno, si quieren mejorar sus skills en data y ser de alguna forma especialista y ser corregido por especialistas, esta es una excelente oportunidad porque, bueno, las personas que vamos a ser los mentores somos personas que trabajamos de esto diariamente, ¿no? Y, bueno, obviamente que la experiencia es algo importante en cualquier curso. Y sí, bueno, esto para mí es clave, digamos, que si queremos empezar en un corto tiempo, ¿sí? O sea, mejorar la carrera, pero en un corto tiempo, este bootcamp a mí me pareció genial, porque, bueno, en el tiempo que dura, que no es mucho, ¿sí? Es como que se dan un cierto intensivo de materias que te hacen tener todo el conocimiento para después salir al ruedo, como quien dice, ¿eh? Eso está muy bueno. Que no es necesario que tengas una carrera de 2, 3 años, 5 años para poder salir a insertarte laboralmente. Eso está muy bueno. Después, estos puntos que son, bueno, cruciales. Tenemos la parte de que todo va a ser en español, ¿sí? El curso, la comunicación como tal, de nosotros hacia ustedes y viceversa, obviamente, va a ser en español, aunque todo el material que vamos a usar va a estar escrito en inglés, ¿sí? Todo va a estar en inglés. Ustedes, bueno, obviamente van a leer material y todo lo demás, pero las clases en sí van a ser en español. Los profesores, bueno, somos, como comentábamos, somos personas que hemos estado trabajando en ciencia de datos hace años y bueno, eso es importante. Por otra parte, bueno, las tecnologías que van a ser aprendidas, y todo el que tome el bootcamp o que tome nuestras carreras de ciencia de datos, van a aprender todo el stack tecnológico que actualmente se usa en la industria, ¿sí? Aquí dice, bueno, basado en miles de vacantes de ciencia de datos, esto yo lo certifico, porque este es el stack que yo utilizo en mi día a día, digamos. Tenemos programación orientada a objetos, tenemos Python 3, utilizamos Panda para todo lo que es análisis de datos, NumPy para procesamiento de todo lo que es la parte matemática y científica, SQL es fijo, porque casi todas las bases de datos que nosotros consultamos son relacionales, casi todas, no todas, pero sí muchas, y bueno, necesitamos un lenguaje que nos permita consultar estas bases de datos. Además de eso, bueno, algoritmos de Machine Learning, algoritmos de redes neuronales,
matemáticas, estadística y Scikit-Learn, bueno, que es una librería de aprendizaje automático para Python. Todo esto es así, nosotros lo vemos, así que está muy bueno que esto sea como el resultado de las cosas que vamos a aprender. Bien. La otra parte, bueno, el tema de las clases, no vamos a tener más de 15 estudiantes por un tema de, bueno, que se pierde el foco y no podemos prestarle atención a más personas después de 15. Entonces, esto está bueno, de que sea bien acotado y que el foco del facilitador esté en estos 15 estudiantes. Vamos a tener las grabaciones de las clases, obviamente, en YouTube. En cuanto a las prácticas, nosotros creemos que la práctica es lo mejor, que haciendo se aprende, así que vamos a tener un 25% de lecturas, slides y recursos, y otros recursos, digamos, y la práctica va a ser el 75% de los módulos. ¿Bien? Y lo que les comentaba, bueno, nosotros tenemos 3 módulos, en este caso matemática y estadística para ciencia de datos, lo que es Python para ciencia de datos, ¿sí? Y lo que es Machine Learning también para ciencia de datos, ¿por qué no? Perfecto. Bien, en cuanto a los formatos, y aquí tengo que estar de allá para acá, pero bueno, ¿cuál formato elegir? Bien, para las empresas ofrecemos estos 3 formatos. El primero es el bootcamp. Este bootcamp que va a iniciar, que tiene una duración de 5 a 6 meses, bien. El próximo empieza en octubre del 2021 y finaliza en abril del 2022. Como le digo, es algo bastante acotado, bastante comprimido, esto está muy bueno. Vamos a ver clases 3 veces a la semana, ¿sí? Después, en la tarde, noche, más o menos. O en la tarde, dependiendo sí, del horario en el que estén los profesores y esto, pero sí es después del mediodía seguro. Y cada clase va a durar 3 horas. ¿Bien? Bien, con respecto al pago, ofrecemos varias modalidades. Está la parte mensual, que te permite pagar $500 mensuales, $500 americanos. Tenemos la parte semanal, que permite que abones $600 en un primer pago y después, por semana, se vayan agregando $100. ¿Sí? Eso por un total de $3.000 por silla, es decir, por puesto, ¿no? Pero también está la otra opción de 2.500, si puedes pagar todo de una vez, entonces serían 2.500 por puesto. Y obviamente, bueno, si se necesitan todo lo que es facturación y todo esto está en nuestra página web. ¿Bien? Creo que había una modalidad de crédito, algo así, no estoy muy seguro. Íñigo, si puedes, si sabes, me comenta. Bien. Después tenemos las clases online. Bueno, esto es para la empresa, podemos hacer grupos de más de 5 estudiantes, todo online, ¿sí? La empresa elegiría cuál es el calendario en el que quieren organizar, ¿bien? Y bueno, el precio sería particular para esa cotización, ¿bien? Y tenemos la parte de offline, ¿sí? Offline es que nosotros pudiésemos ir a las oficinas, ¿sí? Y ofrecerle capacitar al personal directamente, ¿sí? Estos son con grupos de más de 10 estudiantes, también es todo offline, se, se elige el calendario y los precios, bueno, esos son ya particulares, ¿no? de cada empresa. Bien. En cuanto a los beneficios, bueno, nosotros emitimos un certificado por 200 horas de estudios para los 3 módulos, ¿bien? Y tenemos proyectos, ¿sí? que implican data del tiempo, ¿cómo se llama? Del mundo real, ¿bien? Esto es muy importante, digamos, porque en Internet hay muchos datasets, si se quiere, de juguete de alguna forma, y muchas veces eso no es lo que vamos a encontrar en la industria. Entonces el hecho de que tengamos data real, ¿sí? del mundo real, eso es muy valioso. Y además, bueno, esos proyectos van a ser supervisados por nosotros, van a tener estos proyectos para trabajar con estos datos, y nosotros obviamente que le vamos a dar feedback de lo que vaya resultando de estos proyectos, ¿no? Bien, y bueno, hasta el momento, eso es lo que tenía para contarles. Cualquier duda, inquietud, la pueden consultar. No sé si quieres agregar algo, Íñigo.
Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. No, creo que la exposición ha sido bastante clara y bastante detallada, tanto de en qué consiste la ciencia de datos, qué es lo que hace un científico de datos, qué tipo de habilidades requieren, que son precisamente las habilidades que se estarían, las capacidades que se estarían brindando en este bootcamp. Y también, sobre todo, espero que haya quedado claro la capacidad que tiene la ciencia de datos de utilizar esos datos, como dije antes, como un activo intangible al cual se le puede sacar muchísimo provecho. Jesús hacía una acotación que me parece muy importante. El proceso de transformación digital se viene dando desde hace bastante tiempo, pero se ha venido dando en forma muy desigual a lo largo de diferentes industrias. Obviamente, todas las industrias de base tecnológica, por definición, han sido las primeras en montarse a este carro. Muchas otras, retail, negocios, digamos, más tradicionales han sido un tanto más omisos o un tanto más lentos para abrazar este tipo de capacidades. Pero bueno, la pandemia nos vino a patear los dientes a todos, es decir, la pandemia nos vino a dejar claro que requerimos de la infraestructura digital ya en forma permanente, ya no es algo opcional u ocasional, sino que vino para quedarse. Esto se va a extender ya de las empresas más grandes a empresas ya de tamaño mediano, incluso a pequeñas y medianas empresas, y este tipo de habilidades de las que estaba hablando Jesús, este tipo de capacidades, las va a requerir prácticamente cualquier empresa, porque todo lo que va a tener una empresa va a estar de una u otra forma cuantificado. Y las cantidades de datos que se tienen, por ejemplo, el caso de Jesús, que es una plataforma de comercio electrónico, es decir, la cantidad de transacciones que usted tiene diariamente y la cantidad de puntos de datos que cada una de esas transacciones genera, quién entró, cuándo, dónde, buscando qué compró, qué no compró, qué visitó, qué otras cosas ha comprado, cuánto tiempo lleva como cliente, toda esa información es prácticamente inabarcable por las metodologías tradicionales del business intelligence. Usted tiene que implementar, como decía muy bien Jesús, procesos automatizados que agarren toda esta información, la sometan a procedimientos que permiten inferir a partir de esa información insights o conocimiento relevante para el negocio y ponerlo en operación y ponerlo ante los ojos de las diferentes unidades de la empresa. Sea, como decía Jesús, por ejemplo, puede ser sencillamente provisión. Efectivamente, saber predecir a tiempo las necesidades en términos de materias primas y demás es sumamente importante. El espacio de bodegaje es caro y el tener el dinero empantanado en inventario que no se está moviendo es mucho más caro. Esa es un área donde esto sucede. La clusterización o la segmentación de clientes. Clientes uno tiene de todo cuño y pelaje, pero hay clientes más rentables y clientes menos rentables, clientes más frecuentes y clientes menos frecuentes, clientes que consumen un tipo de producto y clientes que consumen otro tipo de producto. Prácticamente no hay ningún área de la empresa, incluyendo reclutamiento y selección, que no se vaya a ver afectado por la ciencia de datos. Por lo tanto, aquellas empresas que ya estén incorporando este tipo de roles o que estén pensando en incorporar este tipo de roles, están moviéndose con el signo de los tiempos, están moviéndose adecuadamente. No sé si tenemos preguntas ahí de la audiencia, alguna duda o alguna inquietud. Hay otra cosa que quería acotar, precisamente agarrándome un poco de la experiencia que has tenido tú, que te formaste y empezaste en la ingeniería de telecomunicaciones y has parado como científico de datos, que eso es algo que yo insisto mucho. Si tú llevas el bootcamp, lo que vas a adquirir son las habilidades básicas para un científico de datos junior, digamos, pero a partir de ahí empieza una carrera que puede derivarse, puede tener cualquier cantidad de ramificaciones diferentes, de especialización en un segmento de industria o en una industria en específico, hasta derivaciones hacia la ingeniería de datos u otro tipo de posiciones más involucradas en procesos de otra naturaleza. ¿Nos puedes hablar un poco en tu caso concreto, en tu experiencia, cómo fue que paraste siendo un científico de datos? Bueno, yo soy una persona que le gusta mucho estudiar. Eso es muy arraigado de mí. Las telecomunicaciones
me gustaron mucho, o sea, cuando la estudié tenía mucha curiosidad por la parte electrónica y eso, y bueno, telecomunicaciones, casi que todo el pad de carreras electrónico, y al final le agregan como unas 4 materias que son de telecomunicaciones como tal, ¿no? Redes, fibra ópticas, satelitales y eso. Pero después, bueno, migré a la parte de desarrollo de software y me gustó mucho. Y entonces llegó un punto en el que estaba desarrollando y todo el tema y de repente empezó a hablarse mucho esto de ciencia de datos, inteligencia artificial. En la empresa en la que yo trabajaba, le gustaba mucho innovar. Entonces siempre nos mandaban a congresos a ver de qué se estaba hablando para ver qué podían atraer y aplicarlo en la empresa. Eh, y entonces, bueno, en una de esas fui a un congreso de inteligencia artificial en el que hacían análisis de texto. La empresa en la que yo estaba en ese momento era un call center, pero que tenía una herramienta que se conectaba a todas las redes sociales. Y eso era lo que ofrecían como producto. Entonces, nosotros analizamos textos y como que así en fracciones de segundo decíamos, esto es por facturación, esto es por consulta de tal cosa. Entonces, eso es como que tenía una persona que iba leyendo siempre y decía, no, esto va para allá, esto va para acá. Y agregando una red neuronal que se hizo, ya se etiquetaba directamente y en tiempo real y fue muy, muy impresionante cuando se logró eso. Entonces ahí decidí empezar a meterme más a la parte de ciencia de datos, analizar datos y hice algunas diplomaturas en Business Analytics, ciencia de datos, Machine Learning. Y bueno, ahí empecé toda mi parte de carrera, se creó todo un área de analítica en esa empresa, estuve un año, hicimos varios modelos y análisis, y después entonces, bueno, Mercado Libre, no sé cómo está vista en Latinoamérica, pero por lo menos aquí en Argentina es la empresa número 1, digamos. Entonces, cuando supe que ahí tenían todo un módulo, eso fue sí, eso fue en el 2018, y entonces ahí tenían todo un equipo que se dedicaba a ciencia de datos, machine learning y todo esto, estaba relativamente nuevo. Entonces, bueno, ahí me llamaron y cuando ingresé, bueno, fue toda una experiencia importante, porque ahí es como que me nivelé mucho a cómo es el estándar de cómo se hace en el mundo ciencia de datos. Y bueno, ahí empezamos con muchos modelos de riesgo crediticio. Ahorita diseñamos un chatbot que por ahora es tonto, pero se piensa ir con inteligencia artificial mejorando, porque bueno, todos en el equipo odiamos los chatbots. Entonces decidimos que vamos a hacer algo bien, o sea, que reemplace eso que odiamos. También hicimos análisis de cobranza, digamos, una persona que tú le vas a cobrar en cierto momento, hay gente que va a pagar, entonces no necesitas como empujarla a que pague, porque va a pagar tranquilamente, y hay algunos que sí. Entonces, nuestros modelos lo que hacían era clasificar personas, usuarios, para saber a quién gestionar, a quién llamar, para hacer todo esto. Eso obviamente que redujo todos los costos de call center y todo esto que tenía la empresa. Y bueno, no, es como que hemos estado en muchos proyectos, pero lo que sí te digo es que, y no quiero que suene cliché ni nada, pero cuando yo vi el pad de Dev Republic, o sea, me pareció muy acertado, digamos, porque si en el principio yo hubiese tenido todo lo que está en el pad, fue que yo lo fui aprendiendo, imagínate, casi 4 o 5 años, para entender, bueno, cómo es el tema de las matemáticas. Tengo que saber todas las matemáticas. No, bueno, hay parte de la matemática que se aplica acá, no es que vas a hacer un doctorado en matemáticas. La estadística, ¿qué parte de estadística necesito saber? Bueno, más o menos esto. Ajá, en cuanto a desarrollo, tengo que saber todo Python, a todo lo que da. No necesariamente. Con algunas cosas te alcanza. Y entonces como que vi que el pad de este bootcamp está bastante acotado, está bien comprimido, y con eso seguramente, por lo menos en Mercado Libre te contrataría. Seguro, o sea, porque se está buscando muchas personas, se está buscando mucho de este perfil y no hay. Entonces, bueno, el que se prepare para toda esa ola que viene, seguramente va a estar un paso adelante. Y si quieren, bueno, no me crean, búsquenlo en las búsquedas que hay constantemente de trabajo, y ciencia de datos por lo menos debe estar en el top 5. Entonces, sí, es un hecho. De hecho, ahora que lo mencionas, también es mi caso. Yo provengo de la investigación de mercados tradicional,
cuando los datos eran muy escasos y muy caros y había que sacar muestreos y hacer encuestas para averiguar qué es lo que la gente quería y demás, me fui moviendo hacia Business Intelligence y hacia analítica de negocio y creación de dashboard y este tipo de cosas con las fuentes de datos que ya tenía. Y luego, pues tuve que, como dices tú, yo también llevo mis años en esto, ir adquiriendo poco a poco las habilidades desde las bases matemáticas, como dices tú, en estadística descriptiva o inferencial, o en matemática, especialmente álgebra lineal, cálculo, y luego pues programación en R, en Python, conocer los dos entornos y sus capacidades, ir aprendiendo de paquetes, como mencionabas ahí, NumPy, Pandas y demás. Y bueno, es un proceso largo y un tanto tedioso porque uno tiene que echar mano de recursos aquí y allá porque no hay mucha oferta estructurada y de fijo no ofertas de esta naturaleza que te ponga a operar rápidamente en un plazo de 6 meses, te convierta en una persona que ya tiene capacidades mercadeables o que tiene un nivel de empleabilidad que ya puede aspirar a ingresar en una organización como lo hiciste tú en Mercado Libre, para ya ir ahí afinando las herramientas e ir echando pluma, digamos. Sí, yo sí. también creo que efectivamente el bootcamp es una gran oportunidad para alguien que esté interesado en cambiar de carrera. Y bueno, tú lo señalaste en algún momento, el hecho de que se ofrezca algo que no es inusual. Ya he visto otra oferta también similar de alguien que hace una oferta de garantía de empleo. Pero no es algo muy usual. Es decir, que alguien te diga, mire, le voy a formar en esto, usted me va a pagar, y si en un periodo de 6 meses, como es en este caso, no he logrado colocarlo en una ocupación que esté acorde con las capacidades que usted ha demostrado en el bootcamp y que le genere un ingreso redituable, le devuelvo el dinero. Creo que eso también es algo, digamos, que debería dar tranquilidad a cualquiera que esté dispuesto a invertir en esto. Sí, seguro. Es un diferencial, claro. Totalmente de acuerdo. Con lo de la especialización, es como tú comentas, digamos, o sea, cada uno después hace su path de carrera, pero por lo menos esto, seguro, son las bases de cualquier científico de datos. Entonces, después si te quieres dedicar a análisis de imágenes, se hace mucho también en Mercado Libre, análisis de imágenes, análisis de texto, si te quieres dedicar a fintech, por ejemplo, nosotros estamos actualmente en fintech y analizamos todo lo que tenga que ver porque aquí, bueno, está en Argentina Mercado Pagos, que es creo que la número 1 en pagos digitales y algo así. Entonces, bueno, cada quien va después armando su path de carrera, pero que sin duda este path que presenta The Republic es la base para después elegir qué es lo que, en cuál te quieres especializar. Perfecto. Bueno, no pareciera haber preguntas, entonces sin más dilación lo dejaríamos aquí por hoy. Quiero darte las gracias, Jesús, por sacar el rato, por compartir la experiencia, por brindarnos esta información, pero sobre todo por lo que reflejas tú como persona, tu experiencia, tu trayectoria, tu carrera, como testimonio de lo que es esto, cómo llega uno ahí y cuáles son algunas de las muchas cosas que puede hacer esta disciplina en una organización, en una empresa. Para aquellas personas que no hayan podido asistir o que quieran visualizar esto luego con más calma, en unas horas estaremos subiendo esto, igual que hicimos con el webinar anterior, a la plataforma de YouTube para que ustedes puedan accederla cuando gusten. Y de una vez quiero invitarlos para de hoy en 8 asistir al tercer y último webinar de esta serie antes del inicio del bootcamp. Todos cordialmente convidados. Si conocen de alguien que tenga interés en estas áreas, háblenle de estos videos, de estos webinars, o mejor todavía, invítenlo al webinar del próximo martes 28. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Jesús. Gusto en verte. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Feliz tarde a todos. Adiós a todos. Feliz tarde.